Bienvenidas, bienvenidos, muy buenas tardes, gracias por compartir una jornada más a través de la online que te gusta y entretiene, Radio Comunicación Efectiva. Como siempre, información importante para compartir con nuestra audiencia y eso pues justamente es lo que traemos en esta tarde para compartir con ustedes un tema muy importante. Nos vamos a hablar sobre la depresión y todos los factores que engloba aquello. Por eso está como invitada pues Cassandra Hidalgo. Ella es responsable distrital justamente pues del Ministerio de Salud Pública, específicamente del distrito 09D08, que nos acompañen esta tarde para conversar con ellos unos minutos justamente sobre este tema. ¿Qué tal, Cassandra? Buenas tardes, bienvenida a Radio Comunicación Efectiva. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, sobre todo por este espacio, porque al llegar a la comunidad podemos también tener un mayor impacto y sensibilizarnos sobre este tema que es muy importante poderlo hablar ahora. Así es, ¿no? Muy importante. Un tema que a lo mejor para muchos podemos decir pasa desapercibido, ¿no? Es, digamos, un enemigo silencioso. Está allí. Pensamos que a lo mejor al grupo familiar o social con el cual compartimos el día a día, ¿verdad? No le sucede cosa diferente que lo que podemos ver, lo que podemos percibir, ¿no? Pero de manera interna, esa persona que por fuera siempre pasa con una sonrisa de oreja a oreja, por dentro a lo mejor está viviendo también un conflicto, ¿no? Y eso pues genera justamente diversos factores. Y uno de estos es la depresión, ¿no? ¿Qué nos puede contar usted sobre esta problemática que está presente y a lo mejor muchas personas no quieren aceptar justamente sobre lo que se está dando? Claro, primero ir definiendo como qué es depresión, ¿verdad? Cuando hablamos de depresión, no hablamos solamente de tristeza. Bueno, la tristeza es una emoción que la podemos tener en cualquier momento de la vida, pero como toda emoción necesaria, dura un poco tiempo. Cuando hablamos de depresión es una condición ya clínica, es un trastorno mental que va a afectar en diferentes áreas de nuestra vida, desde la forma en que pensamos, sentimos y también cómo funcionamos. ¿Y cuál es la alerta? Si no se identifica y no se trata a tiempo, aunque suene alarmante, es algo real, puede poner también en riesgo la vida de la persona. Por eso esto no solamente es responsabilidad del Estado o solamente de los profesionales de salud, es como usted lo acaba de decir, el padre de familia, el compañero de trabajo, tener estas herramientas o este checklist de poder identificar esta persona no es que está llamando la atención, está tal vez pasando por un episodio depresivo o ya un trastorno depresivo recurrente y necesita atención, necesita valoración, porque es importantísimo. La depresión no solamente se queda en lo emocional, sino que también va a afectar la parte cognitiva, como dije, cómo pensamos, en la concentración, en la atención, en nuestras actividades de la vida diaria. Pero aquí sí, para no alejarnos un poquito del concepto tradicional, siempre pensamos que la persona que tiene depresión tiene estos síntomas: dificultad para conciliar el sueño, para mantenerlo, va a tener también alteración en el tema del apetito, o comes de más o no tienes ganas de comer, pierdes el interés de realizar actividades que antes, estas actividades te parecían importantes, eran placenteras, como por ejemplo, si a usted le gustaba jugar fútbol y le encantaba, pero ya ahora ya no quiere ir porque ya no siente placer en esa actividad, o ir a fiestas, o hasta estudiar. Generalmente en los niños vamos a ver estos indicadores o estos síntomas de manera diferente, porque no vamos a ver en niños que solamente lloran. En los niños a veces estos síntomas cambian, porque cuando hablamos de depresión pensamos que la persona solamente va a estar encerrada en el cuarto y llorando. No Por supuesto. siempre es así. Vamos a ver, en los niños generalmente hay irritabilidad, vamos a ver dificultades para conciliar el sueño, también ahí sí es algo que siempre es como que en todos los casos, pero los niños, aparte de la irritabilidad, es esa sensación de soledad y va a haber bastante dificultad en el área de estudios. Ahí nos vamos a ir enfocando en los niños. En los adultos mayores, también igual que los niños, va a haber mucha somatización. ¿Ya? El adulto mayor no te va a decir estoy deprimido, aún sabiendo, porque van a haber afectaciones a nivel gastrointestinales, puede haber dolorcitos de barriga, sensaciones de dolores de cabeza de manera constante o dolores en cualquier parte del cuerpo.
Ahí va una diferencia. Miren cómo puede tener depresión en cualquier edad, en cualquier condición, tal vez social, pero a veces los síntomas, dependiendo del grupo etario y de la edad, se van a manejar de manera diferente. Y ahora usted me puede preguntar, bueno, ¿y en la población joven cómo se presenta? Bueno, pueden presentarse los mismos síntomas, pero en la juventud hay una mayor sensación de culpa, hay una mayor sensación de soledad, aparte de los otros síntomas que yo les mencioné. Y también en los varones, a diferencia de las mujeres, también viene muchísimo la parte cultural y cómo nos fueron criando. A la mujer nos criaron como que hay que aguantar, ¿verdad? Pero puedes demostrarlo por medio del llanto, porque está bien visto que una mujer llore, digámoslo así. Entonces nosotros sacamos tal vez el dolor, la tristeza que tenemos por medio del llanto. En cambio, en el varón, no. En el varón no. Siempre ha existido, ahora no mucho, pero todavía se mantiene en que los varones no deben de llorar. Tal vez si tenemos hijos pequeños ahorita de 5 o 6 años no se manejan de la misma forma, pero ustedes que están escuchándome tal vez a partir de los 25 años, sí tuvimos todavía esa crianza y esa escuela de que hay emociones que no están muy permitidas, demostrarles cómo es la tristeza, el llanto, la ira, sobre todo en la población de varón. Entonces, por eso es que a veces en la consulta psicológica vemos siempre mujeres. La mayoría, el 90% de los pacientes que tenemos son mujeres o son niños. Varones Claro. no, por el estigma todavía de la salud. Muy bien, Cassandra, con todo esto que usted nos ha manifestado, ¿no? Lo que es la depresión, cómo se presenta y en quiénes se presenta. Tenemos muy claro, pues, que una primera ayuda viene del especialista, ¿verdad? Con el especialista es una primera ayuda, pero ¿qué hacer el familiar? ¿Qué hacer el amigo para poder justamente lograr que esa persona, sea niño, sea joven, sea adulto o adulto mayor, que está en esta etapa de la depresión pueda salir de aquello y poder retomar su vida en los aspectos positivos, ¿no? Cómo el familiar, el amigo puede ayudar, porque es el individuo que está más cercano a la persona pues que está viviendo esta etapa depresiva en su vida. Claro, por eso inicié indicando de que la responsabilidad de trabajar en prevenir depresión no solamente es del personal de salud. Quienes tienen el contacto más cercano y directo van a ser los familiares. Por Así es. ejemplo, si ya está la depresión como tal, como esta alteración, ¿verdad?, del estado de ánimo, si son niños, podemos escucharlos, también como papás, identificar de qué forma podemos mejorar la comunicación con nuestros hijos, ir al especialista. Siempre yo voy a dar como primera recomendación ir al especialista, porque nosotros podemos como papá, como mamá, como hermano, como tío, escuchar, que es buenísimo, y eso también va a permitir que la persona tal vez identifique que está teniendo alguna dificultad y que acepte la ayuda. Cuando son niños generalmente lo van a aceptar con mucha mayor facilidad porque el papá lo va a llevar al profesional de la salud mental, las terapias también van a ser para los padres y es más, no voy a decir que es más fácil, pero el contacto con el profesional va a ser más directo. Sí, ya existe el problema como tal, pero ¿cómo podemos también prevenirlo? Que eso es importantísimo. Es no tener hogares donde hay violencia, porque la violencia, el tema de las separaciones, el tema de cualquier tipo de violencia en el hogar, también va a ser un factor de riesgo para que pueda aparecer la depresión en niños y bueno, y también en adultos. Tener espacios de escucha y de diálogo entre los padres. A veces preguntamos a los chicos, ¿qué tal el colegio? ¿Qué hiciste? ¿Cómo estuviste? Pero no preguntamos, ¿cómo te has sentido? ¿Cuáles son tus grupos de amigos? Preguntarles a nuestros hijos con quiénes conversan, con quiénes están pasando la mayor parte del día y cuáles son sus temas de conversación. Y cuando ellos conversan esos temas, ¿cómo se sienten? Creo que ese es un punto principal, es mejorar el tema de la dinámica familiar que tenemos con nuestros niños. Ahora, si ya tenemos hijos adolescentes, recordemos que la misma etapa no te permite a veces
que los chicos conversen todo lo que están viviendo, porque ellos ya se acercan o quieren estar mucho más con sus grupos de pares, que son los adolescentes, pero no perder Así ese es. interés de querer conversar con ellos. Generalmente esto es un problema y que se va agravando, que tenemos hijos adolescentes y me dicen en la consulta, pero es que él no habla conmigo. Y cuando ya hacemos la evaluación, es que estos papás no han hablado con estos niños ni cuando eran niños. Nunca hubo una comunicación. Ya ahora que ven el problema, se quieren acercar a ellos. Y trabajar en Claro. eso no es imposible, pero sí va a pasar por ciertas etapas en las que nuevamente el adolescente empieza a poder preparar ese terreno de comunicación entre padre e hijo. ¿Qué otra cosa también Ciertas podemos... complicaciones, ¿no? ci- Ciertas complicaciones se pueden presentar justamente aquello en esa relación, ¿no? Y como usted bien lo menciona, ¿no? Un factor clave es la comunicación, ¿no? Comunicación que debe estar, ¿no? De padres a hijos, de hijos a padres, dentro del entorno familiar, ¿no? Porque si bien es cierto, ese hijo tiene pues su círculo de amistades, no es lo mismo, ¿no? Un diálogo entre amigos que un diálogo entre el padre con el hijo con el padre, su entorno familiar como tal, porque ese es el primer y más cercano contacto que tiene, ¿no? La persona como tal, ¿no? Cassandra, aparte de tener estos diálogos que ustedes como Ministerio de Salud Pública están llevando por medio de estas plataformas digitales, los medios de comunicación, que están impulsando alguna campaña justamente para que la población, la ciudadanía pueda conocer sobre esta problemática de la depresión y cómo actuar ante ella, ¿no? Lo digo porque, si bien es cierto también, la problemática se presenta a través de situaciones que a la persona puede dársele, ¿no? Incluso también el contexto que estamos viviendo de inseguridad, ya no es lo mismo, ¿no? Salir como se salía antes, en donde uno podía distraerse, compartir, pues, ¿no? Entre familiares, amigos. Eso también a lo mejor es un factor, pues, que ha llevado a ciertas personas a estar justamente viviendo este estado depresivo, ¿no? Como Ministerio de Salud Pública, como Estado ecuatoriano, aparte de estas campañas de comunicación, ¿qué otra campaña están haciendo para que justamente la gente conozca sobre esta situación que está presente, como le dije al inicio, ¿no? Podríamos considerar también como un enemigo silencioso. Bueno, como Ministerio de Salud Pública, constantemente se trabaja por medio de ferias, campañas, casas abiertas, también charlas psicoeducativas a la población para que identifique, para que se sensibilice, para que también sepa que puede acceder a un tratamiento de manera oportuna al Ministerio de Salud Pública. En todos los centros de salud tenemos equipos integrales donde tenemos psicólogos, tenemos médicos, tenemos licenciadas en enfermería, que trabajan de forma constante esta problemática. Trabajamos en colegios con actividades también para sensibilizar y educar a los adolescentes. Y algo importantísimo que usted mencionó ahorita, el tema de la inseguridad. Cuando hablamos de depresión, la depresión no solamente no me afecta de manera individual o no aparece solamente de manera individual. Hay factores de riesgo sociales y familiares que van a afectar. Y yo lo dije en el inicio, el tema de la violencia en el hogar. Pero si ya nos aterrizamos a lo que está sucediendo a nivel país, es importantísimo aclarar que esta sensación que tiene la población de tal vez no estar cuidada, de sentirse tal vez desprotegida por los asesinatos, los sicariatos, eso genera que el ser humano, la persona, esté en una alerta constante. Esta alerta constante va a generar que hay una afectación, pero va a impactar, y lo hemos visto últimamente, en tu salud mental, no solamente con depresión, sino también con la ansiedad. Y aquí viene algo muchísimo más grave, de que a veces nos dicen, yo ya estoy acostumbrándome, ya yo estoy acostumbrada a ver en redes sociales que siempre en Guayaquil pasa algo. Pero eso también es una alarma que nos dan los profesionales de la salud mental. Que te acostumbres no significa que está bien y que te acostumbres no significa que no hay una afectación. Por eso en estos últimos años, a partir de pandemia y en estos últimos 2 años sobre todo, como profesionales de la salud mental hemos visto un aumento considerable y alarmante en casos de depresión en niños, adolescentes, adultos que están vinculados directamente
con el tema de la delincuencia, sobre todo por esa sensación de que nos mantenemos como que sigue lo mismo, estamos en la misma situación, está empeorando, puede pasarle también a usted, y empezamos a tener dificultades para conciliar el sueño, estamos tal vez tomándonos un café y estamos, ¿quién está? ¿Qué puede pasar? El cuerpo tiene memoria y todo eso se va somatizando. Tal vez no lo hablamos como depresión, como ansiedad, pero eso nos está impactando. Y esto lo vemos también en nuestras atenciones como funcionarios en la salud pública y trabajamos también en prevenir esta sintomatología de esta manera. Por eso es que la misma Organización Mundial de la Salud te dice que la depresión es un problema de salud pública que afecta a más de 300 millones de personas a nivel mundial. O sea, es un problema súper grave. Como tal, el Ministerio de Salud Pública estamos trabajando de manera muy fuerte con estos casos. Pero no solamente cuando ya el caso está presente, sino también en la prevención. Por eso trabajamos muchísimo con los clubes de adolescentes, que son adolescentes sanos, que no tienen alguna patología de salud mental. Entonces se trabaja en fortalecer. Bueno, voy a nombrar los clubes porque igual es importante que la comunidad sepa. En todos los centros de salud están los clubes de adolescentes, el club de embarazadas, el club de adultos mayores, el club de la lactancia. Entonces, en estos clubes, que son clubes de personas, digamos, sanas, se trabajan muchísimos temas de salud mental, como por ejemplo, liderazgo, autoestima, control emocional, porque esa es la base, el tema de la gestión emocional. ¿Por qué les digo es la base? Y aquí vamos a poner un ejemplo. Hay situaciones, por ejemplo, la pérdida de un familiar o la pérdida de un trabajo, la pueden vivir 5 personas al mismo tiempo, pero no a todas esas 5 personas le va a afectar de la misma manera. Y puede ser que de las 5 personas solo 2 desarrollen una depresión. Y ustedes me van a preguntar por qué. Si a todas las personas, a las 5 personas les pasó lo mismo. Es que cada persona tiene características de personalidad diferente. Y es ahí, en estos clubes de adolescentes, que el personal, sobre todo de psicología, trabaja, aunque no hay un problema de salud mental en esta población, ya trabaja en todo ese grupo en fortalecer las habilidades emocionales, las habilidades de comunicación, habilidades que te van a proteger, no solamente de depresión, de ansiedad, te van a proteger para que no vayas a ser vulnerable en consumo de drogas. Entonces, no se trabaja en un tema en específico de algo como, por ejemplo, depresión, ansiedad, sino en fortalecer todos estos recursos que necesita tener fuerza. Son como esas herramientas o esos factores que te van a proteger y hacer como una armadura para cuando se presente alguna de estas situaciones. Entonces, eso es algo muy bueno y que yo siempre recalco que se está haciendo súper bien en el Ministerio de Salud Pública. Sobre todo hablamos como Distrito 09 de 08, Pascuales de Salud. Tenemos psicólogo en todos los centros de salud y se trabaja arduamente en esta población. Muy bien, ¿no? Entonces ahí Cassandra nos está mencionando justamente qué hace el Ministerio de Salud Pública ante esta problemática, ante esta situación que está aquí con nosotros. La depresión es algo muy importante que debemos tomar en cuenta, ¿no? Y bueno, ya el Ministerio de Salud Pública ha generado pues información muy importante a través de Cassandra. Cassandra, le agradecemos por esta información que durante estos minutos nos ha podido brindar y por supuesto, ¿no? Agradecerle también por tomarse estos minutos pues para compartir los aspectos importantes que engloban, ¿no?, a esta temática que hemos mencionado y en la cual hemos tratado esta tarde, ¿no? Así que agradecemos a Cassandra Hidalgo, como lo dije, representante del Distrito 0908 Pascuales del Ministerio de Salud Pública, quien nos ha hablado los factores importantísimos que debemos conocer sobre la depresión y por supuesto también, ¿no?, recalcar la ayuda que a través del Ministerio de Salud Pública en cada uno de los centros de salud se puede recibir, la población puede acercarse, es una atención gratuita y por supuesto también puede compartir, como bien lo mencionó, en cada uno de los diferentes
diferentes clubes que existen, ¿no? Así que, Cassandra, reitero el agradecimiento, gracias por habernos acompañado en estas tardes efectivas a través de Radio Comunicación Efectiva, la online que te gusta y te entretiene. Muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias. Y me encantó sobre todo que haya podido comentar de que la atención en el Ministerio de Salud Pública es totalmente gratuita. Y cuando son casos de depresión, porque sí, esto también es importante que conozcan, bueno, las atenciones por medio del Ministerio de Salud Pública son por parte de agendamiento, ¿verdad? 171, o podemos hacerlo por otros canales. Pero cuando hay riesgo de suicidio o casos de depresión grave, no es necesario agendarse, pueden acercarse directamente a los centros de salud sin cita, porque hay casos que no podemos estar esperando y se van a atender inmediatamente. Eso es importante que la comunidad lo sepa. Muy bien, algo que recalcó entonces Cassandra, ahí está. Usted puede acercarse cuando considere pues que ya es algo pues emergente, que necesita pues una ayuda y por supuesto solución inmediata, ¿no? Cassandra, nuevamente reitero el agradecimiento y bueno, cuando tenga información valiosa, importante como la de hoy, las puertas de la online que te gusta y entretiene están abiertas para conocer justamente sobre aquello. Muchísimas gracias, excelente tarde en esta su radio Comunicación Efectiva. Listo, Cassandra, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.